Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, como todas las semanas vamos a conversar hoy de manera muy prevalente eh, con Alberto Garantón, porque con él tocamos los temas colombianos y el gobierno de Petro, de alguna manera, Alberto, en las últimas semanas se había considerado que sería un negociador racional. Bueno, yo no lo esperaba porque de los izquierdistas y los comunistas, pues jamás he tenido buena impresión. Pero sin embargo, la comunidad internacional se consintió que Lula, Petro y ANLO eh, morigerearan un tanto pues la situación venezolana para buscar una solución racional y pacífica. Pero definitivamente lo que hicieron fue darle al régimen venezolano que ganara tiempo para algunas escaramuzas más, que al fin y al cabo no le van a recomponer su final ya cantado, ¿no? Que es la derrota del 28 de julio. Quieranlo o no, este sábado el mundo entero va a demostrar que son solidarios con la búsqueda de la democracia en Venezuela, de un cambio verdadero que pudiera también servir para que en el resto de América Latina empiece a reanimarse la voluntad pues de los sistemas libertarios, ¿no? Entonces, no sé qué piensas de Petro, pero yo lo precalifiqué ya, yo quiero tu impresión, lo que dice la gente adentro, lo que dicen los gobernantes, exgobernantes, funcionarios públicos, o sea, la comunidad en general. Bueno, estaba precisamente viendo y oyendo las últimas declaraciones de Petro relativas al problema venezolano. De, Se llegó a la conclusión de que el consejero principal o el asesor principal de Maduro es Petro. Petro está jugando eh, una posición no clara. Un día dice una cosa, un día dice otro, cosa que es típico en él. Y estaba hablando de que dijo, palabras textuales, de Maduro depende una solución política para Venezuela que lleve la paz y la prosperidad a su pueblo. Y agregó esto, que es una incongruencia. La experiencia de la fraternidad colombiana, la experiencia del Frente Nacional Colombiano, es una experiencia que usada transitoriamente puede ayudar a una situación definitiva en Venezuela. Ahora, en el año 2013, él dijo que él había acabado con ese Frente Nacional Colombiano. Para que la gente tenga una idea de qué es el Frente Nacional Colombiano, el Frente Nacional Colombiano nace del Bogotazo. Acuérdate que el 9 de abril del año 48 asesinan a Jorge Eliezer Gaitán. Sí. Se arma el quilombo, como dicen los argentinos, con el Bogotazo. Lo cual a su vez conlleva la generación o la creación de las guerrillas del año 64, la FARC, el M-19 y en el año 65 los helenos. Ahora bien, ¿qué es el Frente Nacional Colombiano al cual menciona Petro en su último tuit como una solución al problema venezolano? Fíjate bien, el Frente Nacional Colombiano, a raíz de la muerte de Gaitán, sobrevino la guerra entre los liberales y los conservadores. Hubo alrededor de 300.000 muertos, porque los liberales, por ejemplo, invadían a un pueblo conservador y mataban a la gente, y los liberales hacían lo propio con los conservadores. O sea que se estaban matando entre ellos en una guerra no declarada, que fue la famosa guerra de los partidos políticos, y hubo alrededor de 300.000 muertos. Para poner fin a esa situación, que es lo que llamaron después la paz total,
verdadera, no la paz total que está predicando Petro ahora, que se lo copió de ahí también. Se hicieron un pacto histórico en esa época, que fueron los pactos de Benidorm y de Sitges, a los cuales asistieron un candidato conservador, un candidato liberal y un mediador. ¿Quiénes fueron? Alberto Lleras Camargo, Laureano Gómez y el viejo Mariano Ospina Pérez, que fue el mediador de los dos partidos políticos, de los dos cabecillas de los partidos políticos. Y acordaron una alternancia por 16 años que duró esa alternancia, además de una paridad política. O sea, que se dividieron el país en dos pedazos. Yo gobierno 4 años, que lo comenzó Carlos Lleras Restrepo. Alberto Lleras Camargo, perdón. Alberto, Comienza el primer periodo del pacto, de los 16 años. Sí. Que era liberal. Después viene Guillermo León Valencia, que era conservador. Después viene Carlos Lleras Restrepo, la dinastía de los Lleras, que era liberal. Y concluye con Misael Pastrana Borrero, padre de Andrés Pastrana, en la época de Caldera. Lo recuerdo porque en esa época yo había ingresado al ministerio y estaba en protocolo, en ceremonial, y asistí a varios actos, entre ellos la inauguración del Paseo de las Ciencias en Maracaibo, con Caldera Pastrana, que fueron muy amigos. A raíz de eso, bueno, se repartieron por iguales el poder. Los liberales mandaban con la mitad de los conservadores y los conservadores mandaban con la mitad de los. Y eso llevó a una paz hasta el día de hoy, una paz duradera, gracias al Frente Nacional Colombiano. ¿Qué es lo que está proponiendo Petro para Venezuela? ¿Qué es lo que él pretende? Que María Corina o Edmundo gobiernen 6 años y después gobiernen 6 años Maduro y su grupo. Pero eso lo deciden los pueblos ahora. Claro, porque a raíz del último gobierno de Pastrana en Colombia, se llegó a la conclusión de que iba a gobernar el partido que ganara las elecciones, y punto. El partido que más votos sacara, y se acabó. Y se acabó el famoso pacto del Frente Nacional Colombiano, al cual dice Petro haber destruido en el año 2013. Fíjate las incongruencias. Ahora él está recomendando el Frente Nacional Colombiano, cuando él dice que eso no sirvió para nada y que eso lo destruyó él en el 2013. Imagínate. O sea que no lo estoy diciendo yo, pues salieron los tweets. Lo enseñaron en la televisión. Sí. Entonces, ese tema que está planteando Petro es prácticamente imposible. Eso es inaceptable. Como es inaceptable repetir las elecciones. ¿Por qué no las repitió él cuando sacó el 3%? Exacto. ¿Por qué Lula cuando hubo la duda con Bolsonaro, que Bolsonaro dijo que había sido trampa? Exacto. Entonces, ahora ellos van a pedirlo para nosotros, que se sabe a ciencia cierta, comprobado científicamente por los organismos de la ONU, de la OEA, etcétera, etcétera, que hubo un fraude electoral. O como un golpe de Estado, dicen algunos. No hubo fraude, hubo un autogolpe. Exacto. Entonces, estamos encerrados en un círculo vicioso y no salimos de él. Entonces, el viejo Biden le preguntan si que acepta la reelección y dice que sí. Después sale de la Casa Blanca a decir, no, es que él no entendió la pregunta. No, él no quiso decir que se realizaran una segunda elección.
Entonces, ¿para qué le preguntan si el señor está más allá de acá que de acá? Cada vez Sí. que abre la boca es un desatino, siempre hay un error, entonces hay que estar corrigiendo. Entonces, no quiso decir eso, no, Estados Unidos apoya al mundo, etcétera, etcétera. Entonces, Ahora, estamos Alberto, pero dentro de todas esas disyuntivas, idas y venidas de estos dirigentes de los que no se esperaba mayor cosa, sino eso, hoy la OEA está convocando de nuevo a una reunión para tomar una determinación, porque convocada por los Estados la vez Unidos. pasada faltó un voto. Pero fíjate, ya Colombia Pero dijo te que no. pregunto, si ese voto adicional se diera, o tal vez más, ¿no? Porque muchos países ya se han pronunciado de manera bien abierta, ¿no? A favor de la causa venezolana. Y, Claro, claro. y Pero si es, ajá, fíjate tú que es incongruencia. Colombia, Lula y AMLO. AMLO ya se retiró y definitivamente y ni ya no siquiera y ya sigue. él no es presidente. Los americanos están pidiendo una segunda reunión en la OEA Sí, y están tratando de presionar y convencer a los países del Caribe sí, que voten a favor, porque acuérdense que faltó un voto. Ahora bien, hubo eh, una conferencia telefónica entre Murillo y Blinken por 15 minutos esta semana, no sé si fue el lunes o el martes, sí. donde simple y llanamente Murillo le dijo en dos platos que ellos no iban a participar en la reunión de la OEA. Que muchas gracias por tomarlos en cuenta y muchas Ajá. gracias por todo, pero que ellos no tenían O nada que sea, ver que con ya la OEA. no se cuenta con ese voto. Ok. Venezuela ni siquiera era parte de la OEA, cosa que es cierta. Entonces, eh, ya Colombia se lavó las manos y se zafó del problema de la próxima reunión convocada por los americanos en la OEA. Que yo creo que eso no va a tener ningún resultado positivo porque la OEA ya ha pasado a un segundo término y yo no creo que tenga ninguna efectividad. Ok. Así que esa es la situación eh, de, entre el problema nuestro y los mediadores, estos automediadores que Ahora sí, salieron a... Camila, si Biden quisiera que se resolviese el problema de los Estados Unidos como tal, Camila Harris tiene antecedentes jamaiquinos. Claro, Ese voto no se podría empujar a favor, el voto que falta para tomar una decisión en la OEA, mira, no sé hasta qué punto. porque a ella Acuérdate le que, convendría, no, electoralmente a ella le convendría el voto latino por esa vía. por supuesto, pero es que el voto latino yo no creo que se vaya a ir con los demócratas. El voto latino creo que se va a ir por Biden, por Trump. Pero ¿qué otra opción le queda a ella para ganar sumatoria en este proceso frente a Trump? No creo que haya, en mi opinión, no creo que vaya a haber ninguna, porque acuérdate que a menos que haya una oferta por debajo de la mesa con los países del Caribe, tentadora, que no la puedan rechazar, Ajá. porque acuérdate que ellos están agradecidos con la condonación de la deuda y el Sí. pacto de San José con la entrega del petróleo, no pagan nunca, deben un dineral y le han dado largas al asunto y ellos en agradecimiento siempre han apoyado la posición de Venezuela. No así la posición de Venezuela ante Guyana. Ellos Mm. apoyan a Guyana, el país Exacto, exacto, exacto. Entonces, ahí hay una ambigüedad en ese aspecto. Pero bueno, yo no creo que la reunión de la OEA tenga... Bueno, vamos a descartarla, pero hay otras vías internacionales en juego. Está la Corte Penal, que muchos están conscientes de que ahí hay expedientes ya comprobados contra los Claro, claro, jerarcas claro. del régimen, ¿no? Y a lo mejor es más demorado de lo que hay, pero también podría ser un punto de negociación. Bueno, mira, o sea, a lo mejor a ti te va a corresponder recibir una citación y tú tienes, por lo menos tienes el derecho a argumentar, ¿no? Porque en la Corte sí se concede ese derecho al debido proceso, Claro, claro. ¿entiendes? Entonces, bueno, vas a tener tiempo para que tú recompongas tu situación como líder, si es que quieres seguir siendo líder, ¿no?
Entonces, hay formas de presionar todavía que la gente está en expectativa sobre eso. Porque ya Claro, lo de Lula, Petro y AMLO no es la solución. ya es que no hay, es que las propuestas de ellos no son viables. Por eso, a menos que dentro del La gobierno, grande es repetir las elecciones, eso no es viable, no, eso eso no no, es viable, eso no es viable, eso no es viable, no eso es no es viable, viable. eso está Sí. descartado. Como... Y el otro tema importante ahorita en Colombia, candente, que lo hablamos ayer, es el problema de la prensa, Petroprensa, Ujú. con las declaraciones de la periodista Vicky Dávila, Sí, directora de esta semana, que opinó sobre las inversiones forzosas. sí, Las inversiones forzosas que plantea Petro es usar los ahorros de los colombianos así es. a bajo costo para utilizarlo como proselitismo político y como ideología izquierdista con los consejos comunales de allá, que se llaman Sí, tiene un nombre ahí medio raro. acción comunal. Ajá, Acción comunal. acción comunal, exacto. Entonces, que nadie les da préstamos porque no tienen aval de ningún tipo. Y entonces, con este sistema de, de, de apropiación forzosa, les van a dar los créditos a bajo interés. No los van a pagar nunca, como ha pasado con los créditos que da el Banco Agrario, y después no tienen con qué pagar. ¿Y quién va a responder por los ahorros de los, de los colombianos? No les importó, como no le importó a Chávez lo del seguro social de la gente nuestra. Entonces, fíjate las declaraciones que dio Laura Sarabia en un tuit hace 2 días que yo te lo envié. Sí. El dinero de los bancos debe ser manejado por nuestro gobierno, porque el pueblo lo eligió. Si los bancos no nos ayudan, podemos expropiar. Sí, exacto. Así era. Es que van a la jugada de la expropiación también. Entonces, Petro acusa a Vicky Dávila, la amenazó con cárcel además, porque eso podía desestimular, ese era un delito No, ellos inventan todos los delitos que les da la gana. económico y que además eso iba a desintensivar las inversiones foráneas. Entonces, pero ¿cómo no la va a desincentivar cuando tú estás viendo que están obligando a los bancos a darle la plata de los ahorristas al gobierno para que el gobierno lo administre, o una entidad o un banco del gobierno, que podría ser el Banco Agrario, que lo quiebran todos los años? Todos los años lo quiebran, sí. Entonces, ¿qué, qué, qué inversión foránea va a llegar a Colombia? Sí. Es una cosa absurda. Bueno, Y el otro, la flaqueza que tiene Colombia, ahí tienes tú, por ejemplo, ahorita, en este momento, en el Chocó, tienen tomado varios corregimientos los helenos, la gente no puede salir a la calle, no sí. tienen insumos, no tienen, no tienen salud, no tienen protección de los servicios básicos. Ahora, el último desastre es que una mujer en estado falleció, ella y el bebé, Sí. porque no hubo forma de que la dejaran llegar a un centro hospitalario. Y entonces los helenos tienen el tupé de proponerle al gobierno un corredor humanitario para que lleguen los insumos y lleguen tanto de salud como los insumos del día a día para que la gente se pueda abastecer. Entonces, ¿de qué estamos hablando de paz total? Sí. ¿Cómo va a haber una paz total cuando Petro les ha permitido hacer lo que hizo Pastrana con la FARC, que les entregó el Caguán, para que se reorganizaran, se rearmaran y se tomaran el territorio como se lo tomaron, como se lo están tomando? Tienen el Chocó entero tomado, tienen secuestrados a más de 51.000 personas que no pueden hacer absolutamente nada porque no les permiten hacer sino lo que ellos dicen. Lo que ellos digan. Entonces,
Bueno, ese es el panorama que tenemos. ¿Qué gobierno va a defender al pueblo? Sí. Ese es el panorama y después ahora, a raíz de lo que dijo Petro y la posición que asumió, Maduro le responde que él no va a entrar en una diplomacia de micrófonos con Petro. Ah, sí, eso lo vi también, eso lo vi Ajá. esta mañana, Y las que, y declaraciones. entonces, pero en el interín chantajea. Acuérdate que yo soy el que estoy interviniendo para la paz en Colombia y estoy prestando mi gobierno, mi Así es, territorio así para. es. Y Entonces, yo nunca he dicho nada. Entonces está sí, diciendo que él no, sí, nosotros lo eso no lo hemos dicho nosotros, eso lo dijeron ellos. así es. Exactamente. De todos modos, pues vamos a ver cómo se dilucida esto. Vamos a estar muy atentos. Lo que tenemos que estar prestos mañana sábado para una demostración mundial Bueno, vamos a de, ver qué va a pasar de que los mañana sábado. demócratas somos más Así es. y que no vamos armados a ninguna parte. Y ya está planificada las Sí, manifestaciones en el vamos a, mundo entero. sí, sí. Vamos a estar atentos entonces, pues cualquier cosa. Si Bien. requiero que me reporte por allá cómo ves el ambiente, bueno, te echo un No, claro, repique, claro, aunque sea claro. de audio. No, Ok. claro. Yo pienso, nosotros pensamos estamos Tenemos- esperando las instrucciones pertinentes. Exactamente. Entonces, bueno, estamos pendientes. Un abrazo y cuídense mucho. Un abrazo, José Antonio, gracias. Hablamos la semana que viene para evaluar los detalles. Seguro. Un abrazo. Bien.